Bienvenidos a esta escuela de padres, donde vamos a hablarles hoy a todos ustedes, queridos padres de familia, que nos acompañan hoy en esta escuela de padres, todo lo que tiene que ver con responsabilidad penal adolescente, lo que tiene que ver con tercero civilmente responsable de usted como padre de familia, ese tercero que tiene que es su hijo o hija, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad parental que yo como padre de familia tengo frente a las autoridades competentes por tener hijos menores de edad. Y todo lo que tiene que ver con mis deberes como padre de familia y mis obligaciones frente al Estado también, porque a veces se nos olvida que tenemos obligaciones frente a nuestros hijos y frente al Estado. Soy Alba Rocío Sandoval, perito experta en legislación educativa. CO Coaching Empresarial. Nuestros números de contacto 320-263-1973 y el 302-221-4507. 320-263-1973 y el 302-21-4507. Hoy les vamos a hablar a todos ustedes, mis queridos padres de familia, de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. ¿Qué sucede? Con esta responsabilidad penal adolescente y con esta responsabilidad parental, miren, mis queridos padres, ustedes deben entender algo que es súper importante y van a tomar nota hoy. Vamos a manejar todo lo que ordena la ley 1098, el Código Civil colombiano y algunos aparte del Código Penal y la Constitución colombiana. Dice nuestro querido Código Penal y también todo lo que tiene que ver con el Código Civil colombiano, nuestra responsabilidad como padres de familia, todo lo que nos compete a nosotros como padres frente a las situaciones y decisiones que toman hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes. En el artículo 5 de la ley 1098 nos hablan de la corresponsabilidad. Esta corresponsabilidad compete a la familia, al Estado, al colegio y a todo el entorno y comunidad con el que se desenvuelve nuestros niños, niñas y adolescentes. También nos hablan de todo lo que tiene que ver con el artículo 14 en la responsabilidad, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental, mis queridos padres de familia, ¿ustedes dónde la encuentran? Esta responsabilidad parental nosotros la tenemos en el artículo 14 de la ley 1098. Nosotros como padres de familia no podemos cederle espacios a los docentes. Hoy en día muchos padres de familia decidieron cederle el espacio de la educación a los docentes, que son pedagogos. Ellos no son quienes educan, ellos le enseñan a nuestros hijos unas pedagogías, pero la educación como tal se la da usted como padre de familia. Usted como padre de familia debe profundizar y responsabilizarse en su rol de primer garante. Usted como padre de familia es el primer garante, el responsable y el educador de sus hijos, no los docentes en las aulas de clase. Así no es, porque usted como padre de familia tiene que responsabilizarse de ese hijo o hija que le dio el universo, si cree en Dios que le dio Dios, crea en algo, pero crea. Pero usted es el único responsable de lo que le suceda a su hijo o hija. Porque si usted, como padre de familia, no se responsabiliza, pues puede acarrear muchos problemas y circunstancias a futuro frente a lo que le suceda a sus hijos. Por ejemplo, ustedes, mis queridos padres de familia, ¿qué sucede? Nosotros como padres de familia tenemos deberes inexcusables.
Vamos al artículo 14 de la ley 1098, que habla de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además la obligación inherente a la orientación, al cuidado y al acompañamiento y crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Usted como padre de familia está en la obligación de orientar, cuidar, acompañar y hacer todo el seguimiento en la crianza de sus hijos, niños, niñas y adolescentes, durante todo el proceso de formación. ¿Cuál es el proceso de formación? ¿En qué edades? Todas, desde primera infancia, de los 0 a los 5. Cuando es niño o niña, cuando son infantes, de los 6 a los 11 años, cuando son púberes, adolescentes, de los 12 años a los 18. Ustedes, padres de familia, son los que tienen que estar pendientes de ese cuidado de sus hijos e hijas. Dice el artículo 17 de la ley 1098, derecho a la vida, derecho a una calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano. Nosotros como padres de familia debemos brindarles eso a nuestros hijos. Y dice el artículo 18 de la ley 1098, tome nota, por favor, escríbalo, tome la nota y grabe esto en su corazón, en su mente. Artículo 18. Dice el artículo 18 de la ley 1098 lo siguiente. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos. Escucho bien, protegidos contra toda conducta, toda acción que le cause daño, que le cause sufrimiento físico, que le cause sufrimiento sexual o psicológico y conductas que le lleguen a causar hasta la muerte. ¿Será que hoy en día lo que viven nuestros niños, niñas y adolescentes en las aulas de clase, fuera de casa o fuera del colegio, ahora ellos están en unas modas? En esas modas ellos hacen mucho bullying. No solo en el colegio hay bullying en el barrio, hay bullying en el conjunto residencial, hay bullying con la presión de amigos y hay bullying a veces dentro del núcleo familiar. No lo sabía. Y eso es un delito. Y como delito, nosotros como padres de familia, por ser los adultos responsables de estos menores de edad, somos quienes tenemos que asumir las consecuencias de las actuaciones de nuestros hijos menores de edad. Con menores de 14 años, pero si tu hijo e hija tiene 14 años, ya es responsable civilmente. ¿Cómo así que es eso? Sí. Aparece el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, más conocido como SPA. El SPA es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales, entes administrativos que rigen o intervienen. Ojo a esto, ¿en qué intervienen? En la investigación y el juzgamiento de los adolescentes entre los 14 y los 18 años. ¿Cuánto? 14 y 18 años. Adolescentes que cometen delitos. Pero ¿cómo que cometen delitos? Sí, miren, tenemos casos para no ir tan lejos. La semana pasada, ustedes vieron lo que pasó, hace 2 semanas, perdón, vieron lo que sucedió en un colegio de Bosa. La semana pasada, lo que pasó en un colegio en Pitalito. Hace un mes, lo que sucedió en un colegio en Cali. Hace un mes largo también, lo que sucedió en otra institución educativa por allá en Santander. Miren, tenemos casos, casuística toda la que usted quiera, donde los niños se están agrediendo y están cometiendo delitos. Sí, están cometiendo delitos, delitos fuertes.
delito donde el menor de edad toma un arma cortopunzante y va y le quita la vida a otro compañero, le suprime el hálito de vida. Delitos como el menor de edad que le entierra un celular al compañero en el ojo y le rasga el ojo, la retina y todo, y el otro menor de edad pierde la visión por ese ojo. Delitos como menores de edad que toman las herramientas en colegios que son técnicos y cogen las herramientas como es la lima, el destornillador, herramientas que usan para trabajo en sus colegios técnicos y con esto se convierten estas herramientas en armas cortopunzantes, armas que van y le quitan la vida a otro compañero. Pero como son menores de edad, no pasa nada. Sí pasa. Aparece el artículo 139 de la ley 1098, que es el sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Cuáles son las características principales? Miren, a los adolescentes se les considera imputables con especial tratamiento y por tanto responden penalmente por las conductas punibles que realicen. Las sanciones o medidas que se le impongan tienen un carácter pedagógico, protector y restaurativo, porque los padres de familia se han vuelto muy irresponsables, no aquí en Colombia, en otros países. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero hoy en día tenemos padres de familia vivos que parece que no existieran. Y tenemos adolescentes huérfanos con padres de familia vivos. El padre de familia que jamás está pendiente. El padre de familia que no es responsable. El padre de familia que no sabe en qué situación está su hijo. El padre de familia, hablo en general de padre y madre, pero es el padre de familia que no tiene ni idea quiénes son los amigos de sus hijos. ¿Usted conoce los mejores amigos? ¿Sabe quiénes son los papás de los amigos de sus hijos? ¿Tiene el número de teléfono? ¿Sabe quiénes son los compañeritos de sus hijos con quienes hablan, en qué están y qué situaciones viven a diario? Para evitar que caigan en una de estas situaciones como las que se están viviendo hoy en día, donde tenemos adolescentes proxenetas. Proxenetas, doctora, sí, hay adolescentes proxenetas. Adolescentes que infortunadamente también expenden o distribuyen drogas, ya son jíbaros, desde los 12 años. Entonces, nosotros como padres de familia debemos estar muy pendientes y saber en qué situación y en qué se involucran nuestros niños, niñas y adolescentes. Otra característica importante del sistema de responsabilidad penal adolescente, se le debe garantizar el debido proceso dentro de un sistema acusatorio diferenciado respecto del sistema de los adultos. Entonces aparece la Constitución colombiana y aparece la Ley 1098 en sus artículos 29 y 26 respectivamente, que nos hablan del debido proceso. La Constitución colombiana nos habla del debido proceso con ciudadanos colombianos adultos y la Ley 1098 nos habla del debido proceso con menores de edad, o sea, menores de 18 años. Mañana cumple 18, felicitaciones. Hoy tiene 17 años con 364 días y es menor de edad. Que mañana cumple 18, ya le aplicamos el debido proceso de los adultos. Pero antes se aplica el debido proceso de los menores de edad, como lo ordena la ley 1098. Deben existir establecimientos especiales para las medidas de internamiento de adolescentes a cargo del ICBF. Entonces usted ve instituciones que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el CESPA, donde niños, niñas y adolescentes deben estar involucrados, los mayores de 14 años, que cometen alguna
falta o infracción a la norma. El proceso que se les hace a ellos es oral, según las características importantes del sistema penal para adolescentes. El proceso es oral, concentrado, ojo a esto, con inmediación, igualdad de oportunidades entre las partes. La privación de la libertad es excepcional, dependiendo del delito que se haya cometido. Y existe un reconocimiento a los derechos de las víctimas que se deben aplicar preferentemente mecanismos de justicia restaurativa como la inmediación y la conciliación. ¿Y cómo es eso? Pues eso, ¿cómo lo manejamos? Miren, dentro de este sistema penal acusatorio, ¿qué entes intervienen? Miren, las autoridades competentes que intervienen están el Consejo Superior de la Judicatura, los jueces penales, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y los entes territoriales. Según el artículo 163 de la Ley 1098, establece las autoridades que integran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Tomo nota. Artículo 163 de la 1098. Entre ellos están la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Penal, las salas penales y de familia de los tribunales superiores del distrito. ¿Qué actores intervienen en estos procesos? Pues el juez se presume que está con un control de garantías donde protege los derechos del adolescente, autoriza y legaliza las actuaciones de la Fiscalía y la Policía Judicial. Y de conocimiento se dirige el juicio oral, se dicta la sentencia y se impone la sanción. ¿Qué hace el fiscal? El fiscal investiga, imputa, acusa y es responsable de la cadena de custodia. ¿Qué hace el defensor del pueblo? El defensor asiste al adolescente durante todo el proceso, diseña y ejerce la defensa técnica, y el defensor público o defensor de confianza. ¿Qué hace el defensor de familia? El defensor de familia acompaña al adolescente en todas las etapas del proceso. Realiza un estudio sociofamiliar al adolescente, el cual presenta al juez de conocimiento previamente a la imposición de la sanción. Esto hace parte del sistema penal adolescente. Y algunas actuaciones que se deben hacer frente a un hecho punible. Se debe recurrir a la Fiscalía General de la Nación. Ojo a esto. Padres de familia, ustedes que están hoy aquí. Frente al hecho punible se recurre a la Fiscalía General con las unidades de reacción inmediata, Policía Judicial y lo que tiene que ver con infancia y adolescencia. Y los centros de servicios adolescentes. Se debe hacer con estas entidades siempre. ¿Y por qué con esas entidades? Pues porque son las entidades a cargo de ese manejo. Vamos a ver qué nos dice el artículo 288 del Código Civil colombiano. Código Civil, sí, tenemos nuestro Código Civil colombiano. Y en el Código Civil colombiano nos dicen que es la patria potestad. O sea que yo como padre de familia soy el responsable de mi hijo menor de edad y esa patria potestad me da a mí el poder, escúchelo bien, me da poder sobre mi hijo para yo poder tomar decisiones. A menos que su hijo se haya emancipado, usted no toma decisiones sobre él. Pero como no se han emancipado, usted sí toma decisiones sobre sus hijos menores de edad. Y el artículo 2346 nos habla de la responsabilidad que nosotros como padres de familia, artículo 2346, Código Civil colombiano, tercero civilmente responsable.
La responsabilidad por daños causados por dementes o impúberes son los menores de 10 años y los dementes que no son capaces de cometer delito o culpa. Aquí hablamos, lo habla así la norma, pero estamos hablando de niños y personas que tienen alguna discapacidad o tienen discapacidades mentales. Por eso se habla de los menores de 10 años y de mentes que no son capaces de cometer delito o culpa, pero de los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo esté dicho menor. En este caso hablamos de padres de familia. El artículo 2347 nos habla de la responsabilidad por el hecho propio de las personas a cargo. Y dice, 2347 del Código Civil, así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así el padre, y a la falta de la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten la misma casa. ¿Qué nos están diciendo? Padres de familia responsables. ¿Y qué dice el artículo 2348? Perdón. El artículo 2348 habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Ay, pero ¿eso dónde está, doctora? La norma, la norma, la norma lo dice. Ay, pero ¿cómo sabemos nosotros si es verdad o no? Pues miren que sí es verdad. Se los voy a colocar aquí grande para que usted pueda ver que la norma lo aplica y la norma lo exige. Vean lo que dice el artículo. Ahí está bien grande que usted lo puede leer, claro. Artículo 2348 del Código Civil. Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Y dice, los padres serán siempre, leyó la palabra siempre. O sea, no en la mañana, en la tarde, en la noche, el fin de semana. No. Dice el Código Civil, los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Miren, a nivel nacional tenemos padres de familia en diferentes instituciones educativas que se sabe que el niño o la niña andan malos pasos. Están en situaciones un poco complicadas, pero los papás jamás se ven. Les hacen los llamados, nunca van. Les envían circulares, no las leen. Los llaman al teléfono, no responden. Y los colegios quedan con la evidencia. Y ahí es donde ese padre de familia pierde, según el artículo 20 de el Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, donde nos dicen que nuestros niños, niñas y adolescentes se puede demandar a los padres por descuido, trato negligente y abandono. ¿Cómo así? Sí, papito, mamita. Si usted no está pendiente de su hijo o hija, lo podemos acusar por descuido, maltrato y trato negligente. Ay, pero yo no sabía eso, por eso está hoy usted aquí, por eso usted padre de familia, que usted sí se preocupa por sus hijos, está hoy acompañándonos acá. El artículo 20 de la Ley de Infancia y Adolescencia nos habla de ese abandono que se tiene a veces con los hijos. Y es una protección esencial que nosotros no podemos descartar. Dice el artículo 20 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Aquí la voy a
compartir con ustedes para que la puedan leer y la miren, que no se lo inventa Alba Rocío Sandoval, sino que es lo que ordena la Ley 1098. Dice, artículo 20, derechos de protección de niños, niñas y adolescentes. En su numeral 1, el abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o personas o instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Y dice el artículo 39 de la 1098. Tome nota. Obligaciones de la familia. ¿De quién? De la familia. Anotó artículo 39 de 1098. En su numeral 1 dice, protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, dignidad e integridad personal. ¿Usted sí protege a sus hijos? ¿Usted sabe en qué andan sus hijos? ¿Está pendiente o simplemente se volvió el papá cajero o el papá que cumple simplemente ropa, comida, aseo, alimentación y pare de contar? No, tiene que cumplir con más cosas. Y el artículo 44 en su numeral 4 dice, garantizar a niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su vida, su dignidad, honra e integridad física y moral. ¿Dónde? En todo momento. Miren, padres de familia, usted como padre de familia, nadie le obligó a ser papá o mamá. Por las circunstancias de la vida que le hayan tocado, usted tiene que cuidar a ese hijo e hija, pero también tiene que asumir unas consecuencias y tiene que presentar frente a la ley las consecuencias de esas actuaciones de sus hijos menores y de usted como padre de familia por ser el adulto responsable. Si usted no lo sigue, pierde padre de familia. Tomo nota. Ahora, ¿quién sigue? Nuestro próximo o próxima ponente va a seguir con esta parte penal, con esta parte penal acusatoria, con lo que usted como padre de familia debe entender que yo como padre soy responsable de mi hijo e hija. Yo soy el único responsable de lo que le suceda a este menor de edad. Y de mí depende entregarle a esta sociedad un excelente ser humano o alguien que no tiene don de gentes, don de pertenencia y humanidad por ningún lado. Yo como padre de familia sé quiénes son mis hijos. Yo como padre de familia debo asumir las consecuencias de esas actuaciones. Dios los bendiga. Continuamos con nuestro siguiente ponente. Recuerden que les habló Alba Rocío Sandoval. Gracias.
Bienvenidos al sistema penal para adolescentes, un componente jurídico, pedagógico, metodológico y educativo. Sistema penal para adolescentes. Soy Jairo Herrera Cardoso, neuropsicólogo educativo, programador neurolingüista, orientador educativo y del desarrollo humano. En la nube observan el componente jurídico, metodológico, pedagógico y educativo del sistema penal para adolescentes, según la ley 1098/2006, artículo 139 y subsiguientes. Este sistema completa 18 años, o sea que ya se emancipó, ya se liberó y ya tiene su propia cédula, tiene su autonomía jurídica. ¿Qué es el sistema penal para adolescentes? Para ello, tenemos unos conocimientos previos. Esos conocimientos previos, ¿quiénes hacen parte de ese sistema? ¿Qué personas intervienen en el proceso? El fiscal, el defensor de familia, un juez de garantías, un juez de conocimiento. ¿Qué es el sistema penal para adolescentes? ¿Qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes? El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividades de instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Esto teniendo en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación, resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que éste determine. Recuerde, trabajar en equipo entre instituciones y organizar un plan integral individual. Sirve para garantizar que se respeten los derechos de los adolescentes y permite que ellos se hagan responsables de las acciones que realizaron, corrigiendo sus errores con las personas a quienes hicieron daño. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan su educación, su formación, así como el cambio en su manera de pensar, sentir y actuar. Desde luego, que redireccionen su proyecto de vida. ¿Quiénes hacen parte de este sistema? Existen varias entidades que participan en su atención y que permiten que el objetivo de este sistema se cumpla. Ellas son Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Administrativa, los jueces penales de adolescentes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Defensoría del Pueblo. ¿Qué personas intervienen en el proceso? En todos los casos que existe un adolescente entre 14 y 18 años que posiblemente ha realizado un delito, están presentes las siguientes personas quienes trabajan en equipo con la finalidad de tomar la mejor decisión para él. Fiscal, defensor de familia, juez de garantías, juez de conocimiento. Recuerde que en derecho hay que ser repetitivo. En derecho hay que ser metodológico, programático, didáctico. Entonces, no se preocupe si en ocasiones ustedes creen que se está repitiendo lo mismo. No, estamos profundizando, constantemente estamos retroalimentando mediante un feedback. Entonces viene el fiscal. Es la persona que investiga el caso, reúne toda la información que se tiene sobre los hechos realizados por el adolescente y de los cuales se le acusan.
Luego viene el defensor, que es un abogado que acompaña al adolescente en todas las actividades que se realizan para determinar su responsabilidad y defiende para demostrar su participación en todos los hechos cuando la familia no tiene el dinero suficiente para pagarle al abogado de su trabajo. La Defensoría del Pueblo le asigna un defensor público. ¿Qué es el defensor de familia? Es un abogado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está presente en todo el proceso con el fin de vigilar que el adolescente se le garanticen sus derechos cuando esté o no es así. Cuando esto esté mal, cuando haya una vulneración, el defensor exige que se respeten sus derechos, que no se vulneren. El defensor de familia estudia en equipo con un psicólogo y un trabajador social. Estudia la situación del adolescente en su familia con el objeto de dar a conocer al juez si se están incumpliendo sus derechos para que se tomen las medidas necesarias y esto se garantice. Está pendiente del cumplimiento de los derechos y no de la vulneración para que se cumplan los derechos. El juez, el de garantías y el de conocimiento. El juez de garantía verifica que el proceso que se realiza con el adolescente se protejan sus derechos. El juez de conocimiento está presente en el juicio que se realiza con el adolescente, es quien decide si el adolescente es responsable del delito que se le acusa. Para ello analiza la información que le da el fiscal, el abogado defensor y el defensor de familia. Una vez toma la decisión, determina cuáles son las acciones o pasos a seguir con el joven. ¿Cuáles son las acciones que se tienen en cuenta para aplicar una sanción? Cuando el juez decide que el adolescente es responsable de los hechos que se le acusan, tiene en cuenta las siguientes características para escoger la sanción o castigo que más le conviene al joven. Por ejemplo, ¿qué hizo el adolescente y su gravedad? Las circunstancias del adolescente y su familia y la necesidad de la sociedad, o sea, caracteriza a la familia, ¿no? Averigua la edad del adolescente. ¿Se aceptó o no los hechos realizados? Si se cumplió de alguna manera los compromisos que había establecido con el juez o al contrario los incumplió. Y si las sanciones las acató o incumplió las sanciones. Las sanciones que se aplican a un adolescente son supervisadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que se busca con las sanciones es que el adolescente sea protegido de cualquier violación de sus derechos, que viva un proceso educativo que le permita cambiar su forma de pensar, de actuar, para que no vuelva a cometer ningún delito y que corrija sus errores, reparándole a la víctima el daño que causó. Si no tiene idea que es un proyecto de vida, enseñarle a construir un proyecto de vida. Si tiene construido el proyecto de vida, pues hay que redireccionar, redefinir y reconstruir ese proyecto de vida. ¿Qué tipo de castigos o sanciones se podrían aplicar? La amonestación, las reglas de conducta, la presentación de servicios sociales a la comunidad, la libertad vigilada, el medio semicerrado o la privación de la libertad. ¿Qué es la amonestación? Es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público. En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, niña o adolescente y sus padres a su pago en términos de la sentencia. Código Penal Colombiano, artículo 182. El curso se dicta en 2 talleres.
Las reglas de conducta es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones y prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. Código Penal colombiano, artículo 183, no podrá exceder los 2 años. ¿Qué es la prestación de servicios sociales a la comunidad? Es la realización de tareas de interés general en el adolescente. Debe realizar en forma gratuita. En todo caso, les queda prohibido el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que entorpezca la educación del adolescente o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Código Penal colombiano, artículo 184, no podrá exceder los 6 meses. La libertad. Bueno, digamos libertad semicerrada, libertad con algunas restricciones, libertad en curso. Es la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia, la orientación de un programa de atención especializada, Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098, artículo 185, no podrá durar más de 2 años. Medio semicerrado. Es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializada al cual deberá asistir obligatoriamente durante un horario no escolar en los fines de semana. Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, artículo 186, que a renglón seguido dice: no podrá ser superior a 3 años. No podrá ser superior a 3 años. ¿Correcto? Entonces, queda claro que hay situaciones del Código Penal y del Código de Infancia y Adolescencia. A continuación, privación de la libertad. La privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o sea de 6 años de prisión. En estos casos, la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá la duración de 1 hasta 5 años. Artículo 187 del Código de Infancia y Adolescencia 10, Ley 96 de 2006. De 1 a 5 años, de 2 a 8 años. Inferencias. Como una síntesis, como una retroalimentación, como un feedback. El sistema penal de adolescentes, ¿sí? En el artículo 139, que ya tiene su mayoría de edad, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes protege y garantiza el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es un proceso diferenciado, pedagógico, educativo, restaurador. Le da prevalencia a la justicia restaurativa. Prevalecen las acciones pedagógicas, las acciones restauradoras, el restablecimiento de derechos de orden superior jerárquico, uso alternativo del derecho, justicia ni exegética ni justicia punitiva. Se debe realizar un plan de atención individual integral, nunca retributivo, nunca punitivo. Redefinir el proyecto de vida. Si no lo tiene, construirlo. Si lo tiene, definirlo. Si no, redireccionarlo. Resarcir el daño causado y, desde luego, respetar el debido proceso. Y aquí volvemos, hacemos un feedback, una retroalimentación, ¿cierto? ¿Qué pasa con los chicos en las condenas cuando son mayores de 14 años?
volvemos y les recordamos que hay una amonestación, hay unas reglas de conducta, una prestación de servicios sociales a la comunidad, hay una libertad vigilada, hay medios semicerrados y hay privación de la libertad. Y para hacer el feedback, recordemos, con ayuda de mis lentes pedagógicos, lo que establece el Código Penal y el Código de Infancia y Adolescencia. Recordemos que los artículos aquí mencionados, el 182, 183 y 184, según el caso, pertenecen al Código Penal colombiano, ¿correcto? Para que no haya inducción al error. Y en los artículos aquí manifestados, en las otras acciones pedagógicas, jurídicas, metodológicas, se encuentra la Ley 1098 de 2006 y las medidas allí que se establecen van desde el artículo 185, 186 y 187. Recordando, el artículo 185 es la libertad vigilada, que ya lo habíamos establecido, que la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Esta medida no podrá durar más de 2 años. ¿Qué establece el artículo 186 de la Ley 1098 de 2006? El 186. Medio semicerrado. Aquí dice taxativamente, literalmente, es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializado al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar en los fines de semana. Esta sanción no podrá ser superior a 3 años. Esto está en vigencia. Y terminamos con el 187, que es Código de Infancia y Adolescencia, ¿cierto? Que su artículo fue modificado por el artículo 90 de la Ley 1456 de 2011. El nuevo texto dice lo siguiente, arriba comillas: la privación de la libertad en centro de atención especializada se aplicará a los docentes mayores de 16 años y menores de 18 años que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el Código Penal sea o exceda de 6 meses. Cierro comillas. Estamos en un feedback, en una retroalimentación del sistema penal para adolescentes. La bibliografía la ya establecida en la Constitución Nacional, el artículo 25, 29, 44, el Código Civil, artículos 23, 46, 23, 48, la Ley 1620 de 2013, el Decreto 1965 de 2013, la Ley 1801 de 2006 y la Ley 1098 a partir del 139 y subsiguientes hasta llegar al 187. Muchísimas gracias por su atención. Soy Jairo Herrera Cardoso. Mi celular es 314-209-8355. Mi correo personal, hablemosdeteunpoco@yahoo.com, y me buscan en la página www.jairoherrera.com.co. Muchísimas gracias por su atención. Gratitud, gratitud, gratitud.
Cordial saludo para todos. Soy Julie Viviana Carrillo Montañez, psicóloga, especialista en psicología jurídica y forense, con énfasis en legislación educativa. Hoy entonces estaremos hablando sobre la responsabilidad penal y civil de los padres. Para ello entonces es importante pues hablar sobre la patria potestad, la cual pues entonces hace referencia a ese conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad. Ellos pues deben estar orientados siempre hacia su protección, hacia el cuidado, hacia la educación y hacia su desarrollo integral. Esto implica también pues unas responsabilidades legales y morales hacia sus hijos. Recuerden ustedes que los padres son los representantes legales. Es así que se entiende pues que la responsabilidad parental entonces corresponde a esa obligación que tienen los padres para cuidar, proteger, alimentar, educar y garantizar entonces el bienestar de sus hijos. Eso incluye entonces que deben proporcionarles desde un hogar seguro una atención médica pues acorde a sus necesidades, educación y orientación moral y emocional. A su vez, a esto se suma la corresponsabilidad de los progenitores, es decir, ambos padres comparten la responsabilidad pues de criar a sus hijos y esto implica pues que ambos deben participar de manera activa frente a la toma de las decisiones importantes en pro pues del bienestar de sus hijos. Esto pues acorde al artículo 10 y 14 de la ley 1098 del 2006 y el artículo 288 del Código Civil. Sobre las implicaciones de la responsabilidad parental, los padres, pues claro, pueden ser responsables legalmente por las acciones de sus hijos menores de edad, especialmente pues si no se cumple con sus deberes y eh, frente pues al cuidado y la supervisión. Esto entonces puede incluir una responsabilidad penal y civil en los casos pues, de negligencia, abuso o conductas delictivas por parte de sus hijos. Entonces, es importante que los padres estén conscientes de sus responsabilidades y, claro, tomen medidas, ¿sí? Para cumplirlas adecuadamente. Frente a la responsabilidad penal y civil de los padres en el ámbito escolar, pueden implicar diversas situaciones como la supervisión de sus hijos, eh, el cumplimiento de las normativas escolares, la prevención de conductas delictivas. En términos penales, los padres podrían entonces enfrentar consecuencias legales si se determina, ¿sí?, que no cumplió con su deber de cuidado y supervisión, especialmente cuando hay casos de negligencia o abuso. Desde el punto civil, podrían entonces ser responsables de los daños causados por sus hijos. Esto si se demuestra entonces que no tomaron las medidas adecuadas para prevenirlo y evitar pues ese comportamiento perjudicial. Los padres entonces deben conocer sobre sus responsabilidades legales y pues esto les va a permitir tomar medidas proactivas, pues, primero para garantizar entonces el bienestar de sus hijos en los entornos escolares. Para ello entonces hoy les traigo em, unos casos que seguramente han sido de su conocimiento porque han sido pues divulgados por varios medios de comunicación. Para el primer caso, pues hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación, en televisión y radio, pues el aumento significativo de los casos de presunto abuso sexual infantil entre menores de 14 años. Aclaro, no tengo derecho, doctor. Son noticias que hemos ido conociendo en el transcurso de estas últimas semanas, que han aumentado significativamente. Entonces, recordemos que los menores de edad, pues no son penalmente responsables en el mismo sentido, pues que los adultos, ¿sí? Por lo tanto, para los niños y niñas menores de 14 años, pues no podrían ser acusados penalmente por abuso sexual infantil o por ninguna otra conducta.
¿sí? Sin embargo, los padres podrán entonces enfrentar implicaciones, ¿sí? Civiles si se demuestra entonces pues que no, o que se presentó o existió o hubo negligencia frente a la supervisión y el cuidado. Esto resulta alarmante porque han aumentado muchísimo los casos de abuso sexual infantil. Pero aquí también existe unas responsabilidades y es de parte de las instituciones educativas, ya que ellas también pueden ser consideradas pues, responsables si no se proporcionó un entorno seguro para los estudiantes. Aquí es pues, fundamental, ¿sí? Abordar pues, con las autoridades administrativas y judiciales para pues, manejar estas situaciones, estos casos puntualmente, pero también para buscar esas medidas preventivas para garantizar entonces la seguridad pues, de todos los niños, niñas y adolescentes. Frente a las instituciones educativas, entonces recordemos la ley 1620 del 2013 en su artículo 18, numeral 2 y 4. Ellos hablan sobre esas responsabilidades del director o rector de las instituciones educativas eh, frente a el sistema pues, nacional de convivencia escolar y la formación pues, de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y pues, de la violencia escolar. Frente a ese numeral 2, habla sobre incorporar ¿sí? esos procesos de planeación o esos procedimientos establecidos para la implementación pues, de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Y el numeral 4 habla sobre ese reporte de esos casos de acoso y de violencia escolar o pues, de vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de esta misma manera, hablamos hoy de la Directiva 01 del 4 de marzo del 2002, de la Ley 1146 del 2007, la cual pues expide normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes. Pero también la responsabilidad penal. Entonces, hablamos aquí del Código Penal en su artículo 25 por acción o por omisión. Frente a esa responsabilidad civil que tienen los padres, entonces aquí voy a hablar sobre el artículo 2346 del Código Civil y allí habla entonces pues que los menores de los menores de 12 años pues no son capaces de cometer delito o culpa, pero que los daños de ellos, ¿sí? Los daños que ellos puedan causar serán entonces responsables las personas que estén a cargo de esos menores de edad. Es decir, en este caso, el padre de familia, mamá y papá, y podrán entonces ser imputados en negligencia. A su vez, hablamos del artículo 2347 sobre la responsabilidad del hecho propio y de las personas a cargo. Acá es importante entonces que toda persona pues es responsable, ¿sí? No solo de sus propias acciones para el efecto pues de indemnizar el daño, sino también el hecho de aquellas que estuvieran a su cuidado. Entonces, los padres son responsables solidariamente, ¿sí? Del hecho de los hijos menores que habitan en la misma casa. Pero también entonces pueden ser responsables los directores de los colegios y escuelas, ya que deben responder del hecho de los discípulos, ¿sí? Mientras están pues bajo su cuidado. Ahora bien, el artículo 2348 nos habla entonces sobre esa responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Entonces, los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o por los delitos cometidos por los hijos menores. Y conociéndose, si vienen de una mala educación, un mal ejemplo, unos hábitos viciosos, pues que se han permitido que los hijos adquieran.
frente a esas situaciones, porque realmente eso es lo que buscamos, brindar también conciencia, que ustedes comprendan esas implicaciones. Vamos a hablar un segundo caso, ¿sí? Esta pues es una noticia que fue publicada por el periódico Vanguardia recientemente, fue en marzo del presente año, sobre matoneo, ¿sí? Entonces, la noticia pues dice que 14 de, 14 de cada 100 estudiantes pues han sido víctimas, ¿sí? En Bucaramanga. Aumentan los casos de bullying o matoneo escolar en colegios del área metropolitana. Más allá pues de cifras, son muchos los estudiantes entonces que sufren en silencio este tipo de acoso. Aquí pues nuevamente les recuerdo que no tengo derecho de autor. Eh, esta noticia pues fue difundida por este medio de comunicación. Frente al bullying o al acoso escolar o matoneo, claramente es un problema pues grave y se debe pues abordar con la seriedad que corresponde y recordar entonces que claro, puede traer unas implicaciones, ¿sí? Tanto penales como civil, si se demuestra entonces pues que un estudiante menor de edad está siendo involucrado en actos de matoneo y este pues podría enfrentar consecuencias tanto legales como civiles. Frente a esa responsabilidad penal, el estudiante agresor, ¿sí? Puede ser objeto entonces de medidas disciplinarias en la escuela o colegio y pues va a depender de la gravedad del acoso, pues va a ser la remisión de acuerdo a estas conductas tipificadas en situación tipo 3 podrían entonces ser remitidos pues al sistema de responsabilidad adolescente si es un mayor de 14 años, menor de 18 años. Allí pues podrán enfrentar medidas correctivas, ¿sí? Esas podrían incluir desde asesoramiento, servicio comunitario o incluso internación en medio semicerrado, según lo determinen pues ya las autoridades competentes. Frente a esa responsabilidad penal adolescente, pues como les decía anteriormente, pues aplica para mayores de 14 años, menores de 18 y serán entonces juzgados por jueces penales para adolescentes o por jueces promiscuos de familia o un juez municipal. Y sus conductas pues van a dar lugar entonces a una responsabilidad penal y civil en solidaridad con los padres. Frente a esas responsabilidades civiles, entonces los padres del estudiante agresor podrían entonces enfrentar responsabilidad civil, ¿sí? Si se demuestra pues que fueron negligentes en la supervisión de su hijo. Y claro, si no se tomaron entonces medidas adecuadas para prevenir entonces un comportamiento de acoso. Esto podría entonces resultar en responsabilidades por los daños causados a la víctima, incluyendo entonces daños emocionales y psicológicos. Recuerden acá que en virtud a la sentencia SP 198 del 2023 de la Casa de Casación Penal, pues da entonces una connotación de delito cuando se presenten en las instituciones educativas casos de discriminación, hostigamiento, intimidación y amenaza, entre otros. Entonces, que tengan características de comisión de una conducta punible. Allí les invito a ver pues el artículo 9 del Código Penal. Frente a la vulneración pues a la vida, a la integridad, a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Entonces aquí es importante pues que los padres estén involucrados en la educación de sus hijos y pues que tomen esas medidas proactivas para prevenir el acoso escolar. Además, pues las escuelas o instituciones educativas también tienen esa responsabilidad de implementar políticas y programas, ¿sí? Efectivos para prevenir y para abordar el acoso escolar en todas sus formas.
Muy bien. Ahora pasamos a nuestro tercer caso. Allí, pues, el periódico El Tiempo, de carácter, pues, investigativo, frente a la Procuraduría, pues, alerta por el aumento de suicidios. Dice que hubo 1.540 casos en el primer trimestre. Entonces, allí, pues, en este informe se determinó que los riesgos determinantes como las violencias de todo tipo. Entonces, allí pues habla de violencia intrafamiliar, de acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, el ciberacoso, entre otras. Entonces, pues juega claramente un factor muy importante frente a la ideación y a la conducta suicida en estos ciclos de vidas. Entonces, dice la Procuraduría, reitero, pues no tengo derechos de autor, es una noticia que fue divulgada por este periódico El Tiempo, donde alertan el aumento significativo, ¿sí?, de suicidios derivados por el acoso escolar. Entonces, para este caso, pues hablamos entonces de inducción a suicidio por acoso escolar y matoneo. Cuando hablamos de matoneo entre estudiantes, ¿sí?, en el colegio que resulta o que deriva, ¿sí?, porque inician con estas situaciones de acoso escolar, de bullying, y deriva a un suicidio, pues las implicaciones legales serán mucho más graves que en el anterior caso que veíamos. Entonces, frente a esos agresores menores de edad, como para los padres, claramente existen unas implicaciones legales. Frente a esa responsabilidad penal, entonces, si se demuestra pues, que el matoneo contribuyó directamente al suicidio de la víctima, ya van a enfrentar entonces medidas correctivas mucho más severas que en el segundo caso, ¿sí? Porque acá ya podríamos hablar entonces de la privación de la libertad, pues en un centro pues de atención especializado, y los padres de familia ya pueden entonces responder, ¿sí?, penalmente por acción o omisión, debido a esto a el artículo 25 del Código Penal. Frente a esa responsabilidad civil, entonces aquí, pues los padres de los agresores también pueden enfrentar responsabilidades civil por el suicidio de la víctima. Esto, pues, si se demuestra que fueron entonces negligentes en la supervisión de sus hijos y pues que no tomaron medidas adecuadas para prevenir ese comportamiento de acoso. Pueden enfrentar entonces demandas civiles por daños y perjuicios por parte de la familia de la víctima, incluyendo entonces los daños emocionales y económicos asociados con la pérdida. Los padres son responsables civilmente de las consecuencias del delito. Concluyo entonces diciéndoles que los padres pues tienen un papel fundamental en la creación pues de entornos escolares seguros y saludables. Su responsabilidad penal y civil implica no solo responder pues adecuadamente ante cualquier comportamiento problemático de sus hijos, sino también a trabajar activamente para prevenirlos y promover entonces relaciones positivas y respetuosas dentro y fuera del colegio. Es así entonces que concluyo diciéndoles entonces eh, la importancia de la articulación interinstitucional con las entidades administrativas, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, comisarías, personería, y las entidades judiciales como la Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Esto por qué? Porque tiene que tener una finalidad y es la protección de la niñez, lo que implica entonces atender de manera inmediata esas situaciones tipo 3 que se pueden presentar en las instituciones educativas, ¿sí? Y a su vez entonces implementando y desarrollando, ¿sí?, medidas de acción
de corto, mediano y largo plazo para entonces garantizar pues entornos escolares seguros y protectores. Para mayor información, pues nos pueden contactar al 320-373-2450. Consultoría Psicojurídica Vicar está a su disposición con el fin pues, de brindar asesoría técnica, acompañándolos en los talleres Escuela para Padres y demás servicios como perito psicóloga forense, eh, puntualmente en las evaluaciones psicológicas forenses en hechos jurídicamente relevantes. Muchas gracias.